Los padres de familia siempre piden y esperan que sus hijos los respeten, que les obedezcan, que les hagan caso en todo. Si así lo hacen los hijos, entonces están libres del castigo o de una disciplina. Pero si ellos hacen lo contrario a lo que se les dice, entonces lo más seguro es que ellos pueden recibir un castigo, pueden probar el cinturón de papá. Quizás muchos de nosotros nos educaron de esa manera, pero fue porque nosotros no hicimos caso a lo que ellos querían que nosotros hiciéramos. Igual pasa con las autoridades civiles. Si una persona las respeta, no tienen por qué sancionarte un castigo. Pero si haces lo contrario, te pueden dejar tickets, pueden mandarte a una corte, incluso pueden llevarte en la cárcel y pagar multas elevadas para que te dejen en libertad. Ahora, Dios también ha dejado mandamientos, ordenanzas, advertencias en su palabra, y Él espera que sean obedecidas por su pueblo. Los que las respetan y los que obedecen la palabra del Señor, esas advertencias de Él, están libres de castigos y de juicios. De lo contrario, los que las ignoran y no hacen caso, se exponen a juicio y a un castigo divino. ¿Será verdad eso lo que usted está diciendo, hermano? Parece que está pintando a un Dios vengador, diría usted. Por supuesto, hermano, hermana, que Dios es un Dios de amor, pero su palabra dice también que Él es un Dios de justicia. Y cuando el Señor juzga a alguien, es porque nadie puede decir y llegar y decirle a Dios: estás equivocado, Señor, no es verdad lo que dices. Dios siempre tiene la verdad. Hay un tema que es muy importante, que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dice así, hermanos, y si usted quiere tomar apuntes, puede hacerlo. Muchas veces confiamos en nuestra capacidad, en nuestra mente, se me va a quedar todo, pero siempre en la mente nos traiciona. Es mejor también tomar apuntes. El tema de esta tarde dice así: dos aspectos importantes del matrimonio. Yo creo que los hermanos ya están listos ahí. El tema de esta tarde, amados hermanos, todos los que saben leer alcanzan a ver desde allá. Dice así, hermanos, ¿todos leemos? Dos aspectos importantes del matrimonio. A ver, yo quiero decir, hermanos, dos aspectos importantes del matrimonio. Ahora, una última vez antes de entrar en los detalles, todos juntos decimos, hermanos, dos aspectos importantes del matrimonio. Para hablar de estos dos aspectos importantes del matrimonio, debemos ir rápidamente a Hebreos capítulo 13, donde fue la lectura bíblica hace un momento. Así que por favor, hermana, hermano, usted que es un buen cristiano, usted que ama estudiar la palabra del Señor, ve conmigo allá en Hebreos capítulo 13 y vamos a estar en el versículo 4. De este versículo, hermanos, se van a desprender los puntos importantes que vamos a estudiar en esta tarde. Así que prepárese, porque Dios tiene entonces una palabra para ti. Dios tiene una enseñanza para mí. Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Todos la tenemos, hermanos? Leamos. La palabra del Señor dice así en la Reina Valera 1960: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora rápidamente leemos este mismo versículo en otras dos versiones. Y usted, si usted alcanza de leer desde ahí, me acompaña. Es el mismo versículo de Hebreos 13:4. Dice así en la otra versión. Leamos. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que
que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Así dice la versión o la traducción Dios habla hoy. Ahora rápidamente leemos en otra versión. Muy bien, gracias. Dice así, leemos, hermanos: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Así dice la traducción o la nueva versión internacional. Dos aspectos importantes del matrimonio. Lo primero que encontramos, hermanos, es en la primera frase y la segunda frase del versículo 4. Léalo una vez más conmigo en la Reina Valera, que creo yo que la mayoría es la versión que trae, la Reina Valera 1960. Dice así la primera frase del versículo: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dos aspectos importantes del matrimonio. Primero, Dios pide que sea honrado el matrimonio por todos. Pasamos rápidamente en ese primer punto. Muy bien, aquí vamos. Hablemos entonces del primer aspecto del matrimonio. Dios pide que sea honrado el matrimonio por todos. ¿Será verdad lo que el hermano está diciendo? ¿Dónde saca el hermano eso diciéndonos que Dios pide que sea honrado el matrimonio por todos? Cuando usted lee Hebreos capítulo 13, versículo 14, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La Biblia habla mucho sobre la palabra honra. Arranca ese versículo con una palabra muy importante, la palabra honroso, que viene de honrar a Dios. En muchos versículos de la Biblia podemos encontrar la palabra honrar a Dios. Vamos a estar leyendo rápidamente algunos otros versículos en otros libros. Vayan rápidamente conmigo, hermana, hermano, en 1 de Samuel capítulo 2. 1 de Samuel capítulo 2. 1 de Samuel capítulo 2. Si un juez le habla, hermano, ¿usted se dormiría ante él? No, ¿verdad? Así que si alguien está durmiendo a tu lado, despiértese, hermana, hermano, porque Dios te está hablando. Porque Dios es el que habla a través de su palabra, a través de sus siervos. 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. En este versículo, hermano, encontramos también la palabra honra. ¿Y a quién se debe esta honra? Leemos, dice, 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. Dice así: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa frase arriba dice: porque yo honraré a los que me honran. La honra a Dios, honrar a Dios. Ahora si usted va y lee Efesios, y que vamos rápidamente ahí, Efesios capítulo 6. Ahí también la Biblia nos habla de la honra. Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En este versículo nos está hablando, hermanos, de honrar a los padres. Primero vimos en Samuel honrar a Dios, y solo de esa manera Él nos va a honrar también. Y aquí en Efesios 6:2 nos invita, nos llama a honrar a nuestros padres. Y que por cierto, todos tenemos padres, todos tenemos a una madre, todos tenemos a un padre, muchos aún viven nuestros padres, de aquellos que ya no tienen a los suyos o ya solo uno de ellos está, Dios así lo permitió. Pero si tú tienes a tus padres, la Biblia te llama, te invita a que tú los honres. Ahora pase rápidamente conmigo en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Y aquí en este siguiente versículo encontraremos otra honra más, pero aquí en ahora. Ya dijimos, primero honrar a Dios, honrar a los padres. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, léalo conmigo, dice así: honrad a todos. ¿Qué más? Amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y qué más dice, hermanos? Honrad al rey. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, nos está hablando, nos está invitando de honrar a todos y sobre todo a las autoridades civiles. Honrad a todos. Volvamos rápidamente a Hebreos capítulo 13, versículo 4. En Hebreos 13, 4 habla, hermanos, de honrar el matrimonio, porque dice: honroso sea en todos el matrimonio. Honrar. El hermano Aníbal Marroquín, que es un cantante guatemalteco, él tiene un precioso himno que en lo personal me gusta mucho. Él canta ese himno donde él dice: honra a Dios, a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida serás feliz. No sé si alguna vez lo has escuchado. Más o menos va así: honra a Dios, a tu familia y a tu país. ¿Lo ha escuchado alguna vez? No. ¿O solo escucha usted a los temerarios, a los buquis, a los tigres del norte? No, ¿verdad? Porque usted ya es cristiano, usted ya no escucha eso. Esa basura no nos edifica. Escuchamos música cristiana que lleva letras cristianas que nos edifica. Honra a Dios, a tu familia y a tu país. Y la Biblia, hermano, nos invita entonces a honrar el matrimonio. Es posible que alguien se está preguntando en este momento, pero ¿qué significa la palabra honrar en sí, hermano? Se lo voy a explicar rápidamente. La palabra honrar, en este caso, entonces, hermanos, según la Real Academia Española, define la palabra honrar, también significa respetar a alguien, o enaltecer o premiar el mérito de alguien, o dar honor o celebridad. Bueno, me quedo más con la primera parte: respetar a alguien. La palabra honrar es respetar. Tú no puedes decir que honras a papá, a mamá, si tú no los respetas. Si papá y mamá te dice algo pero tú no haces caso, entonces tú no estás honrando a papá y a mamá. Estás desobedeciendo lo que leímos en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Muy importante lo que la palabra del Señor nos está hablando. Ahora, el mismo Dios que la instituyó pide o espera que sea honrado ese mandato, esa institución que comenzó desde el huerto de Edén. Dios mismo matrimonió a la primera pareja. Muchos se preguntan: pero si no había gente todavía en la época de Adán y Eva, ¿quién matrimonió entonces a Adán y a Eva? ¿Sabe quién lo hizo, hermano? Dios mismo. Dios mismo matrimonió a Adán y Eva en el huerto de Edén. Y Dios ha estado esperando entonces que los cristianos, que nosotros los hijos de Dios, honremos, respetemos el matrimonio. Oh hermana, hermano, yo te quiero decir en esta tarde: honrar el matrimonio es seguir siendo fiel a tu pareja. Después de un año, después de 5 años, después de 10 años, 20, 30, 40 años, sigue honrando el matrimonio. Sigue amando a tu mujer. Sigue amando a tu esposo, hermana. Demuéstrale ese mismo amor, ese mismo cariño desde que te casaste con él. Ojalá que muchos de los que estamos aquí, quizás algunos están llegando a esa fecha, que celebren un día felizmente su boda de plata, es decir, los 25 años de matrimonio. Y qué mejor si llegan a celebrar la boda de oro, que son los 50 años de matrimonio. ¡Oh, qué alegría, qué felicidad! ¡Qué ejemplo tan importante estás dejando a tus hijos! Porque estás demostrando fidelidad en el matrimonio. Me dice la palabra de Dios, te dice la palabra de Dios, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Pero luego dice también:
y el lecho sin mancilla. Antes de explicar algo más aquí, la pregunta es la siguiente. Cuando la Biblia dice y el lecho sin mancilla, tal vez usted puede estar preguntando, pero ¿a qué se refiere esa palabra, hermano, y el lecho sin mancilla? ¿Qué es eso, lo del lecho? Porque la Biblia dice y el lecho sin mancilla. Le voy a mostrar dos versículos rápidamente para que usted lo comprenda. Jesús, por ejemplo, le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Yo quiero que vaya rápidamente conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie. Vamos a leer este precioso versículo que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 24. Lucas, capítulo 5, versículo 24. Leemos, hermanos, dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, antes que se sentaran, vayan a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 6. Quizás hasta ahorita aún no hemos encontrado el significado de la palabra lecho, pero aquí en Mateo capítulo 9, versículo 6, nos va a arrojar otra palabra más conocida y más comprensible. Mateo capítulo 9, versículo 6, dice así, leemos: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu ¿qué? Toma tu cama y vete a tu casa. Ahora le pregunto, ¿qué es el lecho, hermano, hermana? ¿Es una qué? Es una cama. Por ejemplo, en la prédica de los días sábado hay una frase que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, donde él dice a Timoteo: Timoteo, cuando vengas a verme, trae el capote. ¿Qué es el capote? Y ya lo habíamos explicado. Capote es una pequeña cobijita para abrigarse. Ahora, cuando dice la Biblia lecho, es la cama. Ahora, volvamos entonces a Hebreos y se sientan, pueden tomar sus lugares. Dice entonces Hebreos 13:4, y el lecho sin mancilla. Entonces aquí nos está hablando entonces de algo muy importante. Escuche bien lo que le voy a decir. Principalmente me estoy refiriendo a los matrimoniados. A los que son casados. Cuando habla entonces aquí, hermanos, de lecho sin mancilla, entonces honrar el matrimonio es no dejar que otra persona extraña o un intruso o una intrusa entre en el lecho, o es decir, en la habitación, en el cuarto de privacidad de la pareja, en la recámara, donde ellos tienen entonces, o donde ellos tienen su privacidad o su intimidad como pareja. Eso es, y el lecho sin mancilla. Que nunca encuentre el hermano al Sancho ahí. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Y qué más dice, hermanos? Y el lecho sin mancilla. Cuando habla del lecho sin mancilla, es entonces no permitir que una persona u otra persona extraña entre en el lugar donde solo la pareja debe compartir. Oh, hermanos y hermanas, la Biblia nos habla entonces acerca de honrar el matrimonio. Todos los que están matrimoniados deben honrar el matrimonio. Pero lamentablemente muchos cristianos no honran el matrimonio. No están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan. Aunque usted no lo quiera creer, hasta aún viejitos de 70, de 80 años todavía tienen sus mañas. Dice que una vez un viejito se enfermó el pobre viejito ahí tirado en la cama, y sus familiares, la esposa, llegaron y le preguntaron: ¿pero qué es lo que quieres?
¿te gustaría que le preparáramos un caldo de pollo? Y el viejito en su lecho de muerte decía no. Y le dijeron, ¿qué quieres entonces? ¿Un caldo de res? El viejito dice, no, tampoco. ¿Quieres una tu Coca-Cola? Ahorita te compramos una tu Coca-Cola. Tampoco, dice el viejito. Y le preguntaron, ¿o quieres a la avenita? Y el viejito contestó, ¿qué edad tiene? Dijo. No sé si ustedes captaron la idea. Le estaban ofreciendo avenita, pues, o la avena, lo que se toma. Él pensaba que estaban hablando de una señorita, Valero, ¿o quieres a la avenita? Y el viejito dijo, ¿qué edad tiene? Mañoso, ¿verdad? Ahorita que les expliqué un poquito más, ahora entendieron, porque al principio se quedaron perdidos en las nubes. Hay viejitos que son mañosos, que todavía no dejan cosas que no deben hacer. La Biblia dice, hermanos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lo primero que estamos hablando entonces bajo el tema, dos aspectos importantes del matrimonio. Primero, Dios pide que sea honrado el matrimonio por todos. Si yo te preguntara en esta tarde, tú que eres matrimoniado, tú que eres casado, ¿estás honrando tu matrimonio? Hasta ahora no has dejado que el Sancho, la Sancha, entre ahí en tu cuarto de privacidad. Ay de ti si lo estás haciendo, porque viene algo terrible. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora leamos la siguiente parte del versículo 4 de Hebreos 13, donde estamos leyendo. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice, hermanos? Los juzgará Dios. La segunda parte entonces de esta enseñanza, pasemos rápidamente. Dice así, hermanos, habrá justicia divina sobre quienes deshonran el matrimonio. A ver, todo el mundo dice conmigo, dice así, hermanos, habrá justicia divina sobre quienes deshonran el matrimonio. Muchos de ustedes no quieren decir esa frase, han de saber por qué no lo quieren decir. Habrá justicia divina para aquellos, para quienes deshonran el matrimonio. Cuando yo leo el versículo 4, donde dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, aquí hay dos pecados que deshonran el mandato divino, lo que es el matrimonio. Dice la Biblia, no lo digo yo, pero los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? ¿Qué es la fornicación? Escuche bien. Es la relación sexual antes del matrimonio. Y esto es para los jóvenes, para las señoritas, solteros y solteras. Aquellos que viven en una relación o que están en un noviazgo, pero que se están entregando el uno al otro sin estar casados, están viviendo en fornicación. Pero a los fornicarios, dice la Biblia, ¿será que su hijo o su hija está siendo sincero? ¿Está siendo honesto contigo? ¿No será que está teniendo ya relaciones sexuales con su novia, con su novio? ¿Qué tanto sabes tú de lo que él o ella está haciendo? ¿Alguna vez usted le ha preguntado que si tiene novia o novio, cómo está llevando esa relación? La Biblia dice, pero a los fornicarios, ya les expliqué cuál es el pecado de la fornicación. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, están en un noviazgo, pero no llegan limpios en el matrimonio porque se comieron el pastel antes de tiempo? No supieron cuidarse. Ese es el primer pecado entonces que deshonra el matrimonio. Dice, pero a los fornicarios, ¿y qué más, hermanos? Y a los adúlteros. Pero antes de hablar de los adúlteros, quiero dejar algo más en la mente de los jóvenes. Jóvenes, señoritas, adolescentes, solteros que están aquí.
La Biblia te dice a ti en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, huid de la fornicación, huid de la fornicación. Joven, señorita, ten cuidado de lo que tú vas a hacer. Ahora dejamos a los jóvenes, a las señoritas a un lado un momento. Ahora hablemos de los casados, de los matrimoniados. Dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué es el adulterio? Escuche bien, el adulterio es la relación sexual fuera del matrimonio. Ese es el adulterio. El hombre, la mujer que están casados legalmente ante la ley civil, ante la ley eclesiástica, pero que tienen relaciones sexuales fuera del círculo matrimonial, a eso le llama la Biblia adulterio. Alguien podría decir entonces en esta tarde: bueno, si es así, entonces que siendo casados y uno cae en pecado fuera del matrimonio, entonces prefiero no casarme y vivir en simple unión. Pero ¿cómo le llama la Biblia también ese pecado de vivir en simple unión, hermanos? Le llama fornicación. Cualquier hombre, cualquier mujer que viven bajo el mismo techo como pareja y tienen relaciones sexuales están viviendo en fornicación. ¿Cómo está usted? ¿No será que alguien está en este problema? ¿Que te está pegando dura la flecha en esta tarde? Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tu esposo o tu esposa trabaja, ¿no será que cuando va al trabajo usted se aprovecha de traicionarla, de traicionarlo, haciendo cosas a sus espaldas? Pero escuche bien lo que dice la palabra del Señor, porque esta enseñanza no queda ahí. Antes de ir con esa otra parte, a los matrimoniados, escuchen bien, a los matrimoniados la Biblia les dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro, dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 3 y versículo 5. A los jóvenes, como ya leímos o como ya les recité la palabra de Dios, a los jóvenes solteros se les prohíbe el sexo. Dice: huid de la fornicación. Pero a los casados se les pide que no descuidan su vida sexual, que no se nieguen el uno al otro, porque sabe que cualquier pareja que descuida su vida sexual, el diablo puede aprovechar esa oportunidad y destruir ese matrimonio. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres buscan afuera lo que no tienen en casa? Por eso la Biblia no guarda silencio sobre este punto. La Biblia dice que el hombre cumpla con el deber conyugal para con la mujer y que la mujer cumpla con el deber conyugal con el hombre. ¿Cuántos matrimonios, familias se han destruido por causa de descuidar la vida de pareja, la vida matrimonial? Ahora viene, hermano, lo más duro aquí. Dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los juzgará, hermanos? ¿El pastor? ¿El anciano? ¿Los padres? ¿Quién, hermanos? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Él se encargará de ellos. La palabra juzgará en este versículo está en el tiempo futuro, es decir, principalmente ese juicio será allá en el cielo. Y yo te pregunto en esta tarde: ¿cómo quieres llegar tú al cielo algún día? ¿Quieres llegar para ser enjuiciado por Dios o quieres llegar para ser coronado por Él? ¿Cómo está tu vida ahora? No importa, puedes ser líder de la iglesia, pero ¿qué tal si hay pecado oculto en tu corazón? ¿Qué tal si no le has revelado a tu esposa que estás teniendo citas a escondidas con otra mujer? Hermana, quizás estás escondiendo a tu esposo que tiene citas a escondidas con otro hombre. Ten cuidado, porque la palabra del Señor es clara, hermanos. Hay un juicio divino. Si usted está pensando en deshonrar su matrimonio, en el nombre del Señor te quiero decir: no lo haga. Piense en el daño,
piense en los perjuicios que pueden causar, que no sea por un rato de placer pierda sus privilegios, su esposa, sus hijos, pero sobre todo piense en el severo juicio de Dios. Oh hermanos, hermanas, cuántos matrimonios, cuántas parejas se han destruido. Y sabe que en el peor de muchos casos, donde hay hijos de por medio, los niños, los hijos se convierten en víctimas de esos divorcios, de esas separaciones. ¿Cuántos niños crecen sin el amor, sin el cariño, sin la ternura del padre? Y esos pobres niños son las víctimas de esas infidelidades. Ten cuidado si estás pensando traicionar tu matrimonio, a tu pareja. Si el diablo está metiendo eso en tu mente, en el nombre del Señor dile: reprendo todos estos pensamientos malignos en el nombre del Señor. Quiero estar libre de estos malos pensamientos. ¿Cuánto tiempo más vivirás deshonrando a Dios? Me refiero a los que viven en simple unión, pero que sí pueden arreglar su matrimonio. ¿Cuánto tiempo más vivirán deshonrando a Dios? Ustedes que aún no están matrimoniados, y como dijimos hace un momento, hermanos, cualquier hombre y cualquier mujer que viven bajo el mismo techo como pareja están en pecado, el pecado de la fornicación. Leamos Gálatas capítulo 5 y así vamos a ir terminando. Gálatas capítulo 5. Ya no voy a dar mayores explicaciones, nomás le voy a dejar esta lectura, la vamos a leer. Si yo entrara a explicar, el tiempo no daría. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dejo en tu mente, en tu conciencia, y que pienses seriamente en estas palabras. Terminamos, hermanos y hermanas, y se me van poniendo de pie todos, por favor. Pónganse de pie. Si esta palabra que has escuchado en esta tarde ha sido duro para ti, lo único que puedo decirte, piense, porque es Dios el que te está hablando. Soy simplemente un mensajero, soy simplemente un embajador de Él. Y no es a mí a quien vas a dar cuentas algún día, sino es a Dios, no es a ninguna persona. No sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, se aprobó o llegaron en un acuerdo que el presidente Donald Trump de este país va a ser enjuiciado ante el Senado. Y eso es un juicio humano, pero piense usted en ese juicio divino. Eso será cosa dura, hermana, hermano. La palabra del Señor dice que hay un juicio divino que viene. Recuerden entonces, en esta tarde hablamos del tema 2 aspectos importantes del matrimonio. Primero, hermanos y hermanas, dijimos que Dios pide, espera que todos que honren el matrimonio. Y segundo, dijimos que habrá justicia divina sobre quienes deshonran el matrimonio. El arreglar el matrimonio no es un mandato humano, sino de Dios mismo. No es una opción, sino un mandato que se debe cumplir. La Biblia dice, como leímos hoy, honroso sea en todos el matrimonio. No dice, si quieren pueden honrar el matrimonio. Tú que aún no has obedecido este mandato, Dios seguirá esperando que un día lo hagas. Como dije entre la predicación, ¿cómo quieres llegar algún día ante Dios?
que te felicitara por haber hecho caso a su voluntad, o quieres el juicio divino? Queda en ti la responsabilidad y la decisión. ¿Qué hacer? Está en ti. Mi responsabilidad es enseñarles, es predicarles, y queda en usted de tomar esa decisión.